Muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera especial al doctor Gustavo Miranda, que ha aceptado participar con nosotros en la discusión del caso clínico, al doctor Mauricio García, al doctor Doy Velázquez y la doctora Alexandra Carpio. Este es un caso eh, bastante singular de un paciente que nos acompaña durante varios años. Es un paciente de sexo masculino, actualmente de 70 años de edad. Acude a consulta en febrero del 2024 por hallazgo de calcificaciones en aorta en una tomografía abdominal. Él no tenía síntomas, aún en su práctica deportiva, que ahora a sus 70 años es menor que cuando tenía 40. Practica tenis 3 veces por semana y ciclismo 2 veces por semana, no competitivo. Alguna vez fumó en su época universitaria. En el año 2001, año en que lo conocimos, le diagnosticamos dislipidemia por HDL bajo y LDL alto. En ese mismo año acude a emergencia por dolor precordial típico, fue a emergencia, ¿no? Hospitalizado, el electrocardiograma fue normal, troponinas normales, se le hizo una ergometría que fue positiva para isquemia, el ecocardiograma en aquella oportunidad fue normal y el SPECT mostró una isquemia inferoapical. He conseguido la prueba de esfuerzo de esa época, que como el electro era normal y el paciente se mantuvo estable, se le hizo una prueba de esfuerzo. Las imágenes son un poco deterioradas por los años, pero fíjense el desnivel ST que había en las derivaciones inferiores, en B4, B5, B6, para preocupar a cualquiera de nosotros. Bien, volviendo a febrero del 2024, el examen clínico fue esencialmente normal. El electrocardiograma basal, normal. La placa de tórax, también dentro de límites normales. Perdón. La bioquímica sanguínea mostró una hemoglobina de 14.8, un hemograma normal, un perfil lipídico con tratamiento, donde tenía el colesterol total en 152, a pesar del tratamiento un HDL en 29, LDL en 58, una lipoproteína en 39, glucosa 90, ácido úrico 5.7, creatinina normal y un perfil tiroideo normal. Como él venía por hallazgo de calcificaciones en aorta y conocíamos su historia, le pedimos, él quería un score de calcio en realidad, le pedimos un angioten incluyendo un score de calcio. El score de calcio fue más de 500 con una densidad aumentada de placas de calcio en el tronco y en la descendente anterior, todo el tercio proximal. El angioten mostró efectivamente placas densas en el tercio proximal del ADA, casi todo el tercio proximal, en el origen, incluyendo el tronco, con una placa proyectada desde el tronco hacia la parte proximal de la descendente anterior, múltiples placas en la circunfleja y estas son las imágenes en 3D, la radiotransparencia y el volumen render imagen. Cuando individualizamos las arterias, tuvimos problemas realmente para valorar el tronco, porque la densidad de la placa, de esta placa, que incluso parecía comprometer el origen de la circunfleja, no nos daba la certeza del porcentaje de obstrucción, incluyendo la parte distal en la de Haya, que había placa blanda, ¿no? Por eso es placa mixta. Y se fue expresada como una placa mixta de 50-69% distal, proyectada hacia de ahí circunfleja, una placa mixta proximal de 50-69% desde el origen, otra más distal de 25-49%, la circunfleja, una placa mixta en el origen, con una obstrucción de 25-49%, y una arteria descendente anterior, coronaria derecha, sin lesiones obstructivas, bastante corta, porque era una circulación coronaria izquierda dominante. ¿Cuál era el CARRAS en este paciente?
era 4B, P4 por la cantidad de placas, un 4B por la placa en el tronco, más de 40%. Bueno, nosotros explicamos al paciente con detalle el significado de esto y la dificultad para desarrollar el porcentaje exacto, sobre todo en la lesión de tronco. Por supuesto, el paciente se quedó muy preocupado y nosotros también. Hicimos una perfusión miocárdica que fue normal, perdón, aquí les había traído la clasificación de Carras. Es un estudio que nosotros, por el tronco, consideramos no diagnóstico y se solicitó una perfusión miocárdica. Este paciente, en estos 20 años, había tenido por lo menos 3 estudios de perfusión miocárdica normales. Incluso en el año 2015, que hizo una lesión de rodilla, se le hizo un estudio con adenosina, que también fue normal. Esta es la parte de la prueba de esfuerzo. Si ustedes recuerdan la imagen del primer trazado electrocardiográfico en esfuerzo, se parece mucho, sin angina, una prueba de esfuerzo positiva para isquemia, pero sin angina. Esta fue la perfusión. Si me permiten dar las imágenes en movimiento, creo que las hago desde acá. A ver, con una buena contractilidad, sin dilatación de la cavidad. Y si queríamos expresar las imágenes con una fracción de eyección de esfuerzo de 64%, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo con buenos volúmenes ventriculares, fracción de eyección normal, post-esfuerzo y post-reposo. Estas son las imágenes que dieron en el crudo. Y en ese tiempo le dejamos tratamiento médico. Se le intentó subir la rosuvastatina que él venía recibiendo 20 miligramos por día a 40, hizo dolor muscular, tuvimos que retroceder a darle rosuvastatina de 20 y asociar ezetimibe, que lo toleró muy bien. Pasó un tiempo y en junio del 2025 él manifiesta en disney de esfuerzo, según el paciente, inusual para él. Nosotros le solicitamos una nueva perfusión, pero él prefirió pedir una segunda opinión. El examen clínico era normal, el trazado electrocardiográfico normal. Se realiza esta vez un estudio de perfusión miocárdica más score de calcio coronario. Aquí está la perfusión, que fue informada como normal, y con un score de calcio de 582, de los cuales la descendente anterior tenía 333 y la circunfleja 245 unidades Agas. Con estos resultados, el paciente es llevado a cinecoronariografía. Creo que todos lo hubiéramos hecho. Esta es la representación de las imágenes de la descendente anterior, con la lesión, con el calcio bien visible en el tronco de coronaria izquierda, lesiones menores en la diagonal y en el tercio medio de la DA. Esta es la otra vista de las arterias. Y la coronaria derecha, bastante buena, pero no dominante. Bueno, fue informado como calcificación severa del tronco principal de coronaria izquierda con una estenosis moderada excéntrica de 40%, calcificación moderada en segmento proximal y medio de la DA, estenosis moderada de 40% en el segmento medio, una circunfleja sin estenosis, la circunfleja, pero la tercera marginal con lesión de 50% de obstrucción, descendente posterior y posterolateral sin lesiones angiográficas. La CD sin lesiones angiográficas. Se hizo un IBUS y en el IBUS se comprueba lesión moderada de tronco principal de coronaria izquierda y de A proximal. Hasta aquí, la decisión que se tomó fue continuar con un manejo médico y presento el caso porque es poco común ver un paciente varón con una prueba de esfuerzo tremendamente positiva, con un score de calcio tan alto,
y que al final, aún con la cinecoronariografía y a Arnaius, llegamos siempre al manejo médico por beneficio de él. Actualmente el paciente está asintomático y está recibiendo tratamiento con rosuvastatina con ezetimibe. Se le ha añadido metoprolol, una dosis bajita por precaución, aspirina. Le aconsejamos de todas maneras reducir un poco la actividad física y control médico periódico. No sé a quién quiere empezar primero con la discusión o si hay alguna pregunta en el público, por favor. Doctor Dwight. ¿Qué edad tenía el paciente, perdón? Bueno, ante todo, felicitaciones, doctora Chávez, por la presentación del caso interesante, un paciente que aparentemente desde el año 2001, ¿no? Tuvo ya un problema de angina típica, ¿no? Angina típica con coronarias, le hicieron en ese momento pues, normales, ¿no? Aparentemente ahí sí había una NOCA con una isquemia pequeña del 3%, ¿no? Él se mantuvo relativamente sin síntomas, doctora, ¿verdad? Los últimos 20 años hasta que viene por el control por consulta por el hallazgo de placas en aorta, ¿verdad?